Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de SECA MI, y el día de hoy tenemos nuestro mensaje, ¿verdad?, para la congregación Resurrección México en Tampico, Tamaulipas. Hoy es 18 de julio de 2021 y hoy domingo es cumpleaños de nuestra pastora Yolanda Mata. Y queremos que reciba un cordial saludo, un fuerte abrazo de parte de todos nosotros, y este mensaje es dedicado especialmente para ella. Amén. Este mensaje se llama ¿Por qué necesitamos pastores? Amén. Es una pregunta. ¿Por qué necesitamos pastores? Amén. Pues yo te invito, hermano, a que abras tus sagradas escrituras, ¿verdad? En el primer libro vamos a leer en el Génesis, Bereshit, en el principio, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Acompáñame a orar, hermano. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, mi Dios Santo Poderoso, y también escuchar tu palabra y también, Señor, gozarnos en ella. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús que nos hables, mi Dios, que nos permitas conocer tu palabra, que nos permitas conocer tus mandamientos, que nos permitas conocer tu voluntad. Mi Dios, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros corazones, mi Dios, siembra en estos corazones tu palabra. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así es, hermano. Dios te bendiga. Y pues tenemos este hermoso mensaje, ¿verdad? Es hermoso porque es de la palabra de Dios y se llama ¿Por qué necesitamos pastores? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano? Yo creo que últimamente en estos tiempos de crisis, ¿verdad? En todo el mundo, este año y medio que llevamos en crisis, pues se ha notado qué cosas son, ¿verdad?, indispensables, qué cosas son necesarias para la vida, ¿verdad? Y yo sí considero que la vida espiritual, ¿verdad?, nuestros servicios espirituales son muy importantes, pero hemos tenido un auge muy grande, ¿verdad?, de palabra por medio de redes sociales, como este mensaje. Hemos tenido un auge muy grande, ¿verdad?, de mensajes de profecías por venir, de profecías por cumplir, de profecías cumplidas, y todo apunta, ¿verdad?, a que la vida espiritual es muy importante. Amén. Pero la pregunta de hoy es ¿por qué necesitamos pastores? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acabamos de leer en Génesis 4:2, ¿verdad?, en el Bereshit, que los primeros dos hijos que tuvo Adán con Eva fueron Caín y Abel, ¿verdad? Primero Caín y después Abel. Y dicen que Caín, ¿verdad?, era labrador de la tierra, tenía por oficio labrador de la tierra, y Abel, pues era pastor de ovejas. Amén. Vamos a ver, dice, en el Antiguo Testamento hay aproximadamente 32 versículos, ¿verdad?, que hablan de un pastor, que tienen como tema el pastor. Pero si hablamos de pastores, ¿verdad?, en plural, entonces hay 42 más. En el Nuevo Testamento hay 12 versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de el pastor. Y si hablamos de pastores, en plural, hay otros 10 más. Entonces son muchos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El oficio más antiguo de la tierra no es el que muchos piensan y se dice popularmente. El oficio más antiguo de la tierra, ¿verdad?, lo vemos en el primer libro de la Biblia, el Génesis o Bereshit, como se dice en hebreo, y Bereshit significa en el principio o con el principio, ¿verdad? Pueden ser las dos acepciones. Vemos, ¿verdad?, en ese libro cómo los primeros descendientes de Adán son de oficios pastor de ovejas, como es el caso de Abel, y labrador de tierra, Caín. ¿Quién es mayor? Caín es primero. Y sabemos también que la ofrenda de ellos fue presentada ante Dios, ¿verdad? Pero Dios solamente aceptó una. ¿Cuál? La de Abel, el pastor. En las dos partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos que se hace repetidas
veces referencia a pastores y ovejas. Y aunque en la actualidad casi todo el mundo occidental es urbano, ¿verdad? Vive en ciudades urbanizadas y ya no se requiere de esta profesión, como hace tan solo 100 años, por ejemplo, se sigue reconociendo en el mundo rural, ¿verdad?, la importancia de la profesión de los pastores de ovejas. Es tan importante la figura del pastor en la Biblia que si no tenemos muy claras las funciones y características de la profesión, nos vamos a perder toda la riqueza del contexto, ¿verdad?, de cuando se habla de pastores y ovejas. La Biblia nos compara a los que creemos en ella a ovejas, somos borregos. Y a los que no creen los compara con cabritos, o sea, con chivas, ¿verdad? Y ha dispuesto también a quien nos cuida como pastores, explicando que Dios es nuestro pastor. Jesús se define como el buen pastor. Además, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios explica que uno de los ministerios que ha instituido Jesús para edificar a los santos de la iglesia es el de pastor. Además, en la carta a los Hebreos nos advierte de tomarles muy en cuenta, como los que van a dar cuenta ante Dios por nuestras almas. Amén. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que la palabra de Dios también nos dice qué pasa con las ovejas cuando el pastor no es el indicado, o cuando falta, o peor, cuando es herido. Los pastores de oficio, ¿verdad?, no siempre han sido bien vistos por las sociedades, y aunque sus servicios son requeridos, desde tiempos del principio han sufrido ataques, desprecio, y se les impone ese oficio a los que no pueden dedicarse a otra cosa. Ser pastor de ovejas es un oficio muy humilde. En todas las culturas, en todos los tiempos, cuando nació Jesús, los ángeles se presentaron anunciando la gran noticia a un grupo de pastores de la región de Betlem. No es por casualidad que a los humildes y de buen corazón se les anunció las nuevas de gran gozo. Y aunque Jesús conocía muy bien el sector pesquero, y hay quienes dicen que era carpintero, él, Jesús, se definió como el buen pastor. Amén. Espiritualmente hablando, en la actualidad, los pastores de las congregaciones cada día son más atacados, despreciados, señalados de mantenidos, engañadores y un sinfín de adjetivos calificativos o más bien descalificativos que hacen que los pastores, sus hijos y en general las familias pastorales sufran muchas carencias y no puedan desempeñar su ministerio con respeto y dignidad. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar este mensaje, ¿verdad? Y quiero que pongan mucha atención, hermano, porque vamos a ver cómo define la Biblia a los pastores, ¿verdad? ¿Qué características debe tener un pastor? Estamos hablando de pastores de almas, amén, pastores espirituales. Pero vamos a explicarlo desde el punto de vista de los pastores de ovejas físicas. Punto número 1. Tener ganado es una forma de prosperidad, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Mientras más ganado se tenía, más forma de sobrevivir se tenía. El ganado era más importante que las tierras, porque la forma de vida antigua era nómada y dependían de ir buscando y encontrando tierras para alimentar a su ganado a lo largo de las estaciones del año. En tiempos de grandes sequías, tener un ganado muy grande era un reto, pero permitía un cierto número de bajas hasta la siguiente temporada buena sin llegar a tener una crisis crítica. En el libro de Génesis se describe cómo Jehová instruye a la familia de José para que digan a Faraón que son ganaderos como sus padres, para que los dejen vivir en la tierra de Gosén, ¿verdad? Durante los años de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Usted se recuerda de esa historia? Pues mire, la vemos en Génesis 46:34 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. La estrategia fue un éxito.
porque los hijos de Isaac llegaron a vivir a Egipto, pero no se hicieron egipcios. De Egipto salieron a la tierra prometida con Moisés y eran por definición pastores y ovejas. Amén. Punto número 2. Todo rebaño de ovejas debe de tener un pastor. En el libro de Números se menciona que los rebaños sin pastor son caos y están muy cerca de perecer y son presa fácil de los depredadores. Moisés pide a Jehová que ponga un varón sobre la congregación cuando él falte. Números 27 del 16 al 17 dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. Esto lo dice Moisés, ¿verdad? ¿Se lo dice a quién? Pues a Jehová. Le está hablando, ¿verdad? Cuando Moisés le dejan ver, ¿verdad?, la tierra prometida, pero le dicen: no vas a entrar. Entonces dice Moisés: pero ponga Jehová un pastor sobre ese rebaño. Amén. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Amén. ¿Por qué? Pues para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces vemos aquí esta referencia que hace Moisés, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad?, que está siendo guiado hacia la tierra prometida, que es como un rebaño. Y Moisés obviamente pues es el pastor de esa congregación, es el líder, es el que los cuida. Y entonces dice: cuando yo falte, pon Jehová tú, pon otro varón, pon otro pastor. Cuando Jehová habla a su profeta Micaías, ¿verdad?, sobre lo que acontecerá si Israel va a pelear contra Ramot de Galat, dice en Primera de Reyes 22:17: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Lo volvemos a ver en Segunda de Crónicas 18:16, el mismo, ¿verdad?, la misma historia. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Amén. Aquí volvemos a ver que la Biblia nos habla que cuando un rebaño, ovejas que no tienen pastor, están dispersos, es una señal muy grande de desorden, una señal de peligro. Amén. Dando a entender que las ovejas sin pastor son esparcidas por los montes, o sea, sin unión, sin unidad, sin ser un rebaño, sin un señor, sin un dueño. Amén. Bueno, punto número 3. El amigo de Dios, un varón conforme al corazón de Dios, antes de matar a Goliat, era un pastor de ovejas. Quizás porque era el más pequeño de los hermanos o porque no gozaba de la simpatía de ellos, pero sus actividades y oficio de pastor eran necesarios en su formación como futuro guerrero, rey de Israel y salmista. Primera de Samuel 17, del 33 al 37 nos dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Así también, ¿verdad?, en la vida espiritual, el pastor debe enfrentar muchos enemigos para rescatar a sus ovejas. Es un oficio
para valientes, donde muchos guerreros fallan, pero los que Jehová libra salen victoriosos. Amén. Punto número 4. La etapa de David más hermosa, sin duda, era cuando componía salmos. Amén. A lo largo de su vida compuso muchos y muy bellas reflexiones. Sin dudar, la más conocida es esta, Salmo 23. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Estas palabras y su profundo significado de confianza y amor absoluto a Dios solo pueden brotar de un corazón que ha vivido cuidando la vida de sus ovejas. El cuidador se vuelve el cuidado. El pastor se sabe oveja con el mejor pastor. Si David se enfrentaba a leones y osos para rescatar a sus ovejas, sabe que Dios lo rescatará de cualquier peligro. Es la confianza en el Dios Todopoderoso, que nos mira como el pastor mira a sus amadas ovejas. Nada nos faltará. En el mundo espiritual, los buenos pastores, puestos por Dios, así hacen confiar a sus ovejas en Dios. Una promesa de Dios para Israel que habla de la venida del Señor está en el libro de Isaías. Amén. Isaías 40, del 10 al 11 nos dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Amén. Punto número 5. Lamentablemente, hermano, también hay pastores que no cumplen con su labor. Dios lo permite. Pero también hay castigo para esos pastores insensatos. Zacarías 11, del 15 al 17 nos dice: Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecidos. Amén. Dice: y me dijo Jehová, toma aún los aperos. ¿Qué cosas son los aperos, hermano? Los aperos significan los instrumentos, las herramientas, ¿verdad? Lo que utiliza, en este caso, pues el pastor para trabajar. Su vara, su callado, su morral, etcétera. Todo lo que utiliza, ¿verdad? Eso dice Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Amén. Ay, hermano. Hay pastores que no cumplen con el cometido de dar su vida por las ovejas. Y esos pastores también van a tener su paga, hermano. Amén. Dice aquí, ¿verdad?, que la espada hiera su brazo, ¿verdad?, y su ojo derecho lo va a secar. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Wow. Bueno, hermano, mira, ya vimos, ¿verdad?, 5 características, ¿verdad?, 5, digamos, formas en las que la Biblia nos relata, ¿verdad?, la relación que hay entre ovejas y pastor. Amén. Vamos a llegar a la conclusión de este mensaje, hermano. Y dice: Jesús tiene compasión de las ovejas sin pastor. Amén. Mateo 9:36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6:34 nos dice, ¿verdad? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Hermano, la compasión de Jesús, ¿verdad? Aquí nos la muestra que es para las ovejas que no tienen pastor, que están dispersas. Amén. Y entonces Jesús agarra, las trae y les empieza a enseñar. La compasión de Jesús es hacia los que no se congregan, hermano. Es a los que andan sin pastor. En la Biblia, las ovejas que pierden su pastor o que tienen un pastor insensato o alguien contratado por un salario, son rebaños que están en peligro, hermano. En la vida espiritual, las ovejas sin pastor están lejos del plan de Dios. Están dispersas, merecen toda la compasión. En la vida espiritual es semejante, hermano. Los que no tienen pastor sufren peligro de muerte. Dios ofrece la oportunidad de ser parte de su rebaño. Por medio de la enseñanza, Jesús las vuelve ovejas de su rebaño, ¿verdad? Número 2, el pastor del rebaño tiene toda la autoridad, hermano. Es una autoridad, ¿verdad?, que recibe por el cuidado que pone en su oficio. Es una consecuencia del amor que pone en cuidar de la vida de su rebaño. Conoce a cada una de sus ovejas y cada oveja le conoce. Amén. Juan 10:2 nos dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan 10 del 11 al 12 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10:14 nos dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. ¿Quién dice yo soy el buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Así como en la vida real, hermano, en la vida espiritual, los rebaños no solo están conformados por ovejas. También puede haber cabras, y el pastor las apacienta igual. Ovejas y cabras van juntas, pero hay momentos en los que habrá una diferencia, y es trabajo del pastor apartar las ovejas de las cabras, hermano. Cuando venga Dios a la tierra, el gran pastor de las ovejas apartará a los creyentes de los que no creyeron. Amén. Mateo 25:31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos, ¿verdad?, de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Hermano, el oficio de pastor es muy difícil. Es mucha responsabilidad y poca la paga, hermano. En la vida espiritual también, Dios ha establecido pastores que apacienten su rebaño hasta que regrese a sentarse en su trono. Tenemos la gran fortuna de estar en un rebaño, en una congregación con la pastora que ha levantado Dios, amén. Una guerrera que se enfrenta a leones, osos y filisteos incircuncisos, que también hace y canta salmos, que también conoce a cada oveja y sus ovejas le conocemos, que entra por la puerta principal a nuestras vidas, que nos aparta de las cabras y nos enseña a Jesús, la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 5:4 nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aunque hay múltiples ministerios en la iglesia y nos parece que solo necesitamos de mensajes de arrepentimiento de los evangelistas, por ejemplo, o de las profecías de los profetas, o de las enseñanzas de los maestros, ojo,
la restauración, la liberación de los espíritus contrarios a Dios, el bautismo, la comunión en la Santa Cena del Señor, la visita a los enfermos, a los presos, la recaudación de la provisión para las viudas y los necesitados, la preparación de los alimentos espirituales adecuados para la congregación, la consejería y la exhortación a tiempo la lleva a cabo el pastor. El pastor es la imagen y semejanza de Jesús en la tierra, hermano. Como dice la pastora Janet Silva, si usted dice que tiene un ministerio, pero no se congrega ni está sujeto a ningún pastor, entonces usted no tiene nada. Amén. Dios bendiga a los pastores fieles y especialmente hoy a nuestra pastora Yolanda. Tomemos, hermanos, un momento para unirnos y orar. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestra pastora Yolanda. Te pedimos que la respaldes con señales y prodigios. Te rogamos que llenes su corazón de tu Santo Espíritu. Te rogamos que cumplas tu propósito en su vida. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro buen pastor. Y el cuerpo de Cristo dice, amén. Feliz cumpleaños, pastora Yolanda. Merece que todo lo bueno le pase a usted. Amén. Le amamos. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo, Delta Lola Bravo. Bye.